Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Diego Barrera. Soy neurólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Me pidieron hablar en esta ocasión de un tema que vemos de manera común en la consulta, un tema muy frecuente en nuestra sociedad, en nuestros niños, es el trastorno de tics, ¿okay? Un trastorno de movimientos anormales. En la agenda del día de hoy vamos a ver cuál es la definición de qué son los tics, las diferentes tics que hay, la epidemiología, que es qué tan frecuentes se presentan, la fisiopatología, cómo es que ocurren estos movimientos anormales, la fenomenología, o qué es lo que ocurre durante los movimientos, ¿okay? O cómo pueden ser estos diferentes, clasificación y criterios diagnósticos, qué es el síndrome de Guillain-Barré, diagnóstico y diagnósticos diferenciales, las comorbilidades o los trastornos asociados y cuál es su tratamiento. Como definición tenemos que comprender los diferentes tipos de movimientos que son. ¿Qué es un tic primero? Son movimientos típicamente súbitos, son movimientos rápidos, abruptos, pueden ser transitorios, a menudo repetitivos y coordinados. ¿Ok? Los tics motores simples son movimientos aleatorios, breves y regulares de un segmento nada más de músculos. ¿Ok? Un segmento en la boca, un segmento en los ojos. ¿Ok? Los tics motores complejos son patrones de movimiento coordinados que involucran un grupo de músculos muy grande o varios grupos de músculos. Puede ser una extremidad, puede ser la cara y el cuello, ¿ok? Los tics vocales simples que comprenden varios tipos de sonidos o ruidos diferentes, aclarar la garganta, soplar aire por la nariz, un silbido, un quejido, un fugido. Los tics vocales complejos son aquellos en los cuales podemos decir pequeñas frases o palabras, y comúnmente son palabras entrecortadas o con leve tartamudeo o mal pronunciadas. Y en estos tics vocales complejos entra la parte de la coprolalia, que es palabras con un lenguaje inadecuado, un lenguaje pues, no correcto. ¿Qué tan frecuentes se presentan? Aquí TTT quiere decir tics transitorios, trastorno por tics transitorios, lo vemos en el 15 al 25% de los niños en edad escolar. Es bastante frecuente, hasta 1 de cada 4 a 1 de cada 5 niños en edad escolar, sea entre los 6 y los 12 años, puede presentar tics. Es muy común, ¿ok? Y entre el 0.6 y el 1% de la población pueden tener síndrome de Tourette o una situación más compleja dentro de los tics que más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Y comúnmente se presenta más frecuentemente en hombres, 4 a 1 con respecto a mujeres. La fisiopatología, ¿cuál es? ¿O qué quiere decir fisiopatología? Es por qué ocurre esta enfermedad o qué es lo que pasa durante esta situación. ¿Okay? Pues realmente no es bien conocido por qué ocurren los tics. Probablemente una alteración en los circuitos corticales y los ganglios basales, alteración de la función inhibitoria. Este es un corte coronal del cerebro, ¿ok? Un corte hecho de esta forma. Lado derecho, lado izquierdo, tenemos en la que vemos gris oscuro es la corteza cerebral, lo que vemos blanco es sustancia gris, o sustancia blanca, sustancia gris en gris, sustancia blanco en blanco. Y en la parte del centro tenemos los núcleos de la base. Este es el caudado, el putamen, el globo pálido, el tálamo, ¿ok? Y de que esto funciona de la siguiente manera. Corteza cerebral dice, haz un movimiento, los ganglios basales hacen una función inhibitoria en este movimiento, es decir, que el movimiento sea coordinado, sea fino, ¿ok? Que este movimiento no sea un simple movimiento brusco de las cosas. Entonces, por eso decimos que los ganglios basales funcionan como un freno para los movimientos originados en la corteza cerebral, porque le dan la fineza al movimiento. Tenemos una cierta situación, por decir así, que decimos, la función dopaminérgica es la que está afectada. ¿Cómo lo sabemos? Porque estos pacientes responden favorablemente a este tipo de medicamentos, a los medicamentos dopaminérgicos. Entonces, la fisiopatología es no bien conocida, pero sabemos en dónde está la situación anormal y qué medicamentos nos funcionan para controlar. La fenomenología es cómo se presentan los tics. Comúnmente inician entre los 5 y los 9 años, entre los 6 y los 8 años está la mayoría. El 95% de los niños que tienen Tourette iniciaron con tics entre los 4 y los 13 años. O sea, un niño que tiene Tourette no inició con un Tourette de entrada. Primero hubo trastorno de tics
simples, tics complejos, y después podemos hablar ya de tablets. Ahorita lo vamos a explicar con criterios del DSM-5. La mayoría de los pacientes inician con tics motores simples, en ojos o en cara, pero con una progresión rostrocaudal. Quiere decir que los tics pueden empezar en la región de la cara e ir yendo a las partes más bajas del cuerpo, ¿no? Rostro, caudal, caudal hacia la cola, ¿ok? Cómo va bajando la presentación de los tics. Y después se pueden agregar los tics fonatorios. Va a haber altibajos en semanas o meses, como antes le digo a los pacientes. Vamos a tener meses buenos, vamos a tener meses malos. La mayor presentación de los tics es entre los 10 y los 12 años. La edad promedio de presentación de la coprolalia o la copropraxia o lenguaje inadecuado o señas inadecuadas es los 5 años. Siendo un poquito más específicos en altibajos, vemos que los pacientes, les digo, todo va a estar bien durante el transcurso del año, pero vamos a ver que quizás fechas importantes como es Navidad, como es se acerca un cumpleaños, vacaciones, exámenes, alguna situación que ponga en estrés al niño, pues nos va a causar un mes malo. Pero podemos tener en el transcurso del tiempo meses buenos. Este término de urgencia premonitoria quiere decir que la persona que siente la necesidad, no, que tiene tics, siente la necesidad de lo voy a hacer. ¿Ok? Hay algo, ya sea alguna sensación en las manos, en los hombros, en el abdomen, en la garganta, algo así como que tengo ganas, lo tengo que hacer. Y hablamos también de algo que se llama supresión de los tics. Si tú le dices al paciente, a la persona con tics, contrólalo, lo va a poder controlar. ¿Ok? Pero este estrés que genera el controlar los tics nos va a dar una urgencia premonitoria de lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero va a estar controlado durante el tiempo que decimos contrólalo. Y en cuanto pierde el control, ya no lo controles, tranquilo, relájate, lo va a hacer porque generó un umbral muy alto de urgencia premonitoria y entonces lo tiene que hacer para liberar. Aquí esto vemos, ¿no? Los tics aumentan con ansiedad, con estrés, con fatiga. Paradójicamente, cuando le dices al paciente que lo controle, pues después va a venir un evento grande. Esta situación de estrés, ansiedad, fatiga, quiere decir cualquier situación que me ponga en estrés al cuerpo. Situación, estrés mental o estrés físico, un cuadro infeccioso, un cuadro catarral, fiebre, alguna situación así, nos va a que el paciente pueda presentar una exacerbación o un incremento de los tics. Disminuyen con distracción o por la concentración, ¿ok? O a veces también puede ser paradójico, me dicen, es que el niño está tranquilo viendo la televisión, pero lo veo que está duro y dale con los tics, ¿ok? En este artículo podemos ver, ¿no? ¿Qué puede ser que me disminuya los tics? Relajación, ejercicio físico, concentración, actividades académicas, lectura, relajarse principalmente, estar con los amigos, ¿ok? Y hay situaciones que nos van a exacerbar, nos van a incrementar la cantidad de tics, ¿no? Como situaciones que causen estrés, como todo lo que viene aquí, ¿ok? Este es un video que obtuve de internet, vemos los diferentes tipos de tics que hay, ¿no? Y este es un motivo, los tics oculares es lo más común que vemos, ¿no? El niño parpadeo constante, dicen es que traigo algo en los ojos, lo llegan con el oftalmólogo comúnmente, el oftalmólogo no, esto es del neurólogo, son tics lo que presentan, ¿ok? Movimientos de ojos hacia arriba, ¿ok? Y a veces cuando hay movimientos de ojos hacia arriba también me dicen, es que probablemente sean convulsiones porque los ojos se fueron hacia arriba. Tenemos que revisar al paciente, ¿no? Ver cuál es la historia clínica, ver cómo es la fenomenología, cómo se presentan. Esta niña hace un movimiento de los labios hacia enfrente. ¿Okay? Este niño también gesticulaciones faciales. Grimas infaciales, decimos movimientos de la cara. Cuando el niño está relajado, está jugando. ¿Okay? Este es un movimiento complejo, ¿no? Mueve la cara, mueve los ojos, mueve la boca, mueve el cuello. Movimientos de los hombros, de los brazos, movimientos de los hombros. Tics complejos, varios grupos de músculos. Esta niña, el sonido no se observa bien el sonido, pero la niña tiene un tic vocal, ¿okay? Movimientos normales, movimientos de los brazos. ¿Okay? Entonces, no siempre es en cara. ¿Okay? Puede estar involucrado hombros, brazos, hasta las piernas podemos estar involucradas. ¿Okay? Entonces, son videos con diferentes tipos de movimientos, ¿no? Cabeceo también, eso es muy frecuente verlo. ¿Okay? Cabeceo hacia los lados. ¿Okay? Y algo importante cuando vemos este tipo de movimientos es que preguntan, ¿por qué lo haces? No sé por qué lo hago nada más.
¿Okay? Y esto también retrasa a veces que acudan a la consulta porque no, es que contrólalo, no dejes de hacer, no lo hagas, ¿no? Contrólalo y el niño pues, no, realmente es algo que hace automático. Puede controlarlo mientras esté concentrado, pero en cuanto se relaje del poder controlarlo, lo va a presentar. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican? Vemos de esta columna, ¿no? Se clasifican en motores o vocales, en simples o complejos, en clónicos, tónicos o distónicos, dependiendo cómo se presenten. La característica es que son movimientos breves, rápidos, intermitentes, repetitivos, involuntarios, arrítmicos y con supresión transitoria. Y aquí vemos la parte del impulso premonitorio. El niño siente la necesidad de algo voy a hacer. Y hay alivio transitorio después de realizar el TIC. ¿Okay? En cuestión de clasificación de motores y vocales simples, los puedo clasificar también por qué tipo de movimiento hacen. Movimiento distónico, como abrir la boca o rotar el cuello. ¿Okay? Clónico es repetitivo, con ritmo. Parpadeo, hacer muecas, crispar la nariz, sacudir la cabeza, encoger los hombros, cerrar los ojos, pero con ritmo. ¿Okay? O tónico quiere decir que es una contractura muscular de los músculos tanto de enfrente como de atrás de las extremidades, ¿no? Se pone rígido el brazo, ¿no? Una niña que vimos en el video que estira los brazos de manera rígida siempre. Y los tics fónicos o los vocales puede ser olfatear, gruñir, aclarar la garganta, aullar, zumbar, chiflar o cualquier situación que nos haga un ruido. Los complejos, o los motores, ya vimos, involucran secuencias coordinadas de movimientos o grupos musculares grandes, ¿no? Pueden aparecer como movimiento propositivo, como tocarse uno mismo, ¿ok? Me tocó el hombro, ¿ok? Hubo un personaje de la televisión, el Adal Ramones y otro rollo, que tenía este tic, ¿no? Tocarse el hombro derecho constantemente. Saltar, doblarse a tocar el piso, rodar en el piso y girar, dar patadas, ¿ok? Y los vocales pueden ser un poquito más complejos que solo un sonido, ¿no? La palilalia es el repito una palabra constantemente, una palabra que yo mismo dije, la repito constantemente, ¿ok? Ecolalia es que repito lo que dicen los demás. La coprolalia es expresiones anormales y a veces están acompañadas de copropraxia, ¿no? Digo algo con lenguaje inadecuado y hago una seña también considerada como una seña inadecuada. Los criterios diagnósticos nos basamos en este manual. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, realizado por la Academia Americana de Psiquiatría. Ha habido varias versiones, cada más o menos 15 años en promedio van actualizando las versiones, 68 la segunda versión, en el 80 la tercera, en el 94 la cuarta y en el 2013 salió la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Lo veremos como DSM-5. ¿Okay? Hablamos de 3 tipos de tics. El trastorno de tic transitorio es aquel en el cual puedo tener uno o más tics motores o vocales, pero no duran más de 12 meses. ¿Okay? Y comúnmente los pacientes que tienen síndrome de Tourette, pues vamos empezando un periodo corto de tiempo y pasamos por este diagnóstico. ¿Okay? Tiene que iniciar antes de los 18 años y no se debe al consumo de medicamentos u otras drogas que sabemos que pueden causar tics, que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Y pues no haber recibido diagnóstico de síndrome de Tourette o trastorno de tic persistente motor o vocal. ¿Okay? El trastorno de tic persistente crónico motor o vocal, uno o más tics motores o tics vocales, pero no ambos. ¿Ok? Esta es una diferencia muy importante con síndrome de Tourette. ¿Okay? Porque síndrome de Tourette tengo que tener ambos. ¿Okay? Aquí es o motores o vocales, pero no ambos. Pueden ocurrir muchas veces en un día y por un periodo mayor de un año. Que inicien en niños antes de los 18, bueno, jóvenes antes de los 18 años, a que inicien niños, no haber recibido el diagnóstico de Tourette y que no se deba a medicamentos. ¿Okay? Y síndrome de Tourette puede haber uno o más tics motores y al menos un tic vocal, aunque no es siempre ocurre en el mismo periodo de tiempo. Puedo tener un tiempo que estoy con un tic de los ojos, de la boca, del cuello, del brazo, y quizás 4, 5, 6 meses y de pronto aparece un tic vocal que me dura unas 2, 3 semanas, un mes y se quita el tic vocal y el paciente regresa con otro tipo de tics, ¿okay? Que quizás ya no involucre esa región de la cara, empieza nada más parpadeo o abrir la boca o alguna otra situación, ¿okay? Que dure más de un año. Comúnmente se presenta muchas veces por día y puede ser incluso en ataques, ¿no? Estamos bien todo el día, pero en un momento presenta un evento muy grande, muy importante. ¿Ok?
¿okay? Que no se va al consumo de medicamentos o drogas y inicia entre los 18 años. ¿Okay? ¿De dónde viene este nombre de síndrome de Gilles de la Tourette? ¿Okay? Tourette fue un médico francés, discípulo de Charcot. Jean-Martin Charcot es el padre de la neurología moderna. ¿Okay? Entonces, hay un grupo muy grande de discípulos que vamos a ver en muchas situaciones, enfermedades neurológicas, ya sea Sigmund Freud o sea Babinski o algunos otros de sus discípulos. O sea, son médicos neurólogos muy importantes. Él escribió una serie muy grande de pacientes, 9 que tenían tics motores, 6 que tenían tics fonatorios, 5 con coprolalia, 5 con ecolalia y 2 con ecopraxia. ¿Okay? De ahí viene el nombre. ¿Cómo lo resumimos? Pues el trastorno de tics transitorios, 1 o más tics motores o vocales que no duren más de 12 meses. Trastorno por tics persistente, 1 o más tics motores o vocales, pero no ambos. Muchas veces al día, con más de 12 meses de duración. Y el síndrome de Tourette, 1 o más tics motores y al menos 1 vocal, puede no ocurrir al mismo tiempo, con duración de al menos 1 año y pueden ocurrir en ataques. ¿Okay? Es la diferencia de cómo los vamos a clasificar. Este artículo encontré esta curva de cómo se presentan los tics. Comúnmente vimos, inician entre los 6 y los 8 años, puedo considerar, entre los 5 y los 9 años es cuando es la mayor cantidad de síntomas en el paciente con tics. Entrando a la adolescencia, comúnmente tiende a disminuir. ¿Okay? Pasada la adolescencia, podemos decir que hay una buena probabilidad de que esto vaya a mejorar. ¿Okay? Entonces, alrededor de los 12, 13 años ya vemos que los síntomas empiezan a controlarse. Alrededor de los 15 voy a saber quién va a continuar con tics en la vida adulta o quién puede ya remitir los síntomas. Hay medicamentos o hay drogas que pueden exacerbar la presentación de los tics. ¿Okay? Comúnmente los neurólogos pediatras utilizan mucha tamoxetina, metilfenidato o algunos neurolépticos para manejo de TDAH y es un motivo también común del paciente con TDAH que presente tics cuando estamos tomando alguno de estos fármacos. ¿Okay? Anfetaminas, anticolinérgicos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antipsicóticos también están asociados a presentación de tics. ¿Okay? En mi experiencia, comúnmente metilfenidato es un fármaco que utilizo mucho para trastorno de déficit de atención con hiperactividad y les digo, tengo una probabilidad de que quizás como efecto secundario pueda causar tics en el paciente. ¿Okay? Pero le damos manejo pues si esto ocurre. Diagnóstico diferencial. Si se presenta un paciente con movimientos anormales que puedo ser tics, mi cabeza dijo, pienso muchísimas cosas. ¿Okay? El diagnóstico es en base a la presentación clínica. Por eso les digo, quizás en el momento de la consulta el niño no haga ningún movimiento, ¿no? Es como cuando uno lleva el carro al taller, curiosamente no le falla nada, ¿no? Yo digo a los papás, si ven que hay movimientos anormales, tomen un video. El video me va a ayudar a saber qué es lo que está pasando. ¿Okay? No siempre pedimos un estudio, un auxiliar diagnóstico, sea tomografía, resonancia, electroencefalograma, exámenes de sangre, antidoping o lo que sea. No siempre lo pedimos, dependiendo qué situación tenga el paciente, es lo que voy a ver cómo lo voy a abordar. ¿Okay? Estas diapositivas las agarré de otra presentación que se llama trastornos paroxísticos no epilépticos. ¿Okay? Un trastorno de movimientos de origen no epiléptico. Vemos que son un grupo grande de eventos que tienen presentación súbita, de breve duración, asociados o no a la pérdida de estado de conciencia, y esto es algo importante. El niño con tics no pierde el estado de conciencia. ¿Okay? El niño con epilepsia, que tiene este tipo, quizás puede tener una epilepsia de mioclonías palpebrales, puedo tener alteración del estado de conciencia. Si el niño tiene una epilepsia, el niño con tics no hay alteración del estado de conciencia. ¿Okay? Porque no es desencadenado por actividad neuronal excesiva o anormal, no es desencadenado por actividad epiléptica. ¿Okay? Y otra situación muy importante también de los tics, cómo me ayuda a diferenciar si es un tic o es un movimiento epiléptico, es lo hace dormido o lo hace despierto. Porque comúnmente los tics son únicamente con la persona en vigilia, con la persona despierta. Dormida, el niño con tics, el niño con Tourette comúnmente no presenta nada de movimiento. La prevalencia de un movimiento normal versus uno anormal, pues es 10 veces más frecuente tener un movimiento anormal benigno que algo epiléptico. ¿Okay? Y en la clasificación vemos, ¿no? En los trastornos motores paroxísticos, pues tenemos aquí tics. ¿Okay? Entonces tengo que pensar que puede ser algo epiléptico o puede ser no epiléptico, pero la presentación clínica me va a ayudar a determinar qué situación es la que tengo. ¿Okay?
Bueno, también cuando tengo trastornos del movimiento, tengo que empezar que dentro de los trastornos del movimiento, con afección de ganglios basales, puedo tener muchos movimientos anormales. ¿Okay? Los tics pueden ir cambiando durante el tiempo, se pueden suprimir de manera temporal, como ya lo dijimos, con una urgencia premonitoria para hacerlo, se exacerban durante el estrés y se alivian con la distracción. ¿Okay? Las estereotipias son movimientos repetitivos, comúnmente lo veo en estos niños con autismo, ¿no? Movimientos repetitivos de manos, de la cara, ¿okay? De la cabeza, pero digo, es un contexto diferente de paciente. Corea es un movimiento de balanceo, comúnmente lo vemos en Corea de Huntington, que es más de los adultos, niños no vemos tanto esto. ¿Okay? Anteriormente existía una Corea secundaria, un cuadro infeccioso, Corea de Sydenham ya no se ve en esto actualmente. Pues, ¿okay? Disquinesia o movimiento anormal, un movimiento lento movimiento anormal del brazo, algo está pasando, pero no es tan repetitivo como los tics. ¿Okay? Movimientos atetoides, mioclonías, inquinesis, son movimientos diferentes que comúnmente involucran las extremidades. ¿Okay? Y los tics comúnmente, como vimos, empiezan en esta región. ¿Okay? Después, que entre el área de las tetillas y el área de las cejas es donde vamos a iniciar con la mayoría de veces los tics. Comorbilidades, como es que decir qué trastornos están asociados, pues vemos que en un tercio de pacientes con síndrome de Tourette puede haber trastorno obsesivo compulsivo. ¿Okay? Y en esta gráfica lo vemos con respecto a los daños y a los trastornos asociados. La urgencia premonitoria en niños la describen muy poco, no la saben describir. Comúnmente el adolescente o el preadolescente ya puede escribirla. ¿Okay? TDAH es una comorbilidad muy frecuente con tics. Es muy frecuente ver un niño con tics, con TDAH, y aquí me ponen un reto en qué voy a manejar o cómo lo voy a manejar, porque los medicamentos para control de TDAH me hacen que el niño tenga más tics. ¿Okay? Entonces, aquí nos pone a veces en jaque, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar? ¿Qué tanto son los tics? ¿Qué tanto tengo que manejar los tics? ¿Qué tanto tengo que manejar el TDAH? ¿Cuál tiene la mayor sintomatología? ¿Okay? Y en base a eso tomo decisión con mi medicamento. Porque un gran porcentaje de los niños con Tourette, por ejemplo, tienen TDAH, ¿okay? Pero también un gran porcentaje de los niños con TDAH tienen tics. ¿Okay? Vemos que con tics complejos, nada más, bueno, la psicopatología que acompaña a los tics no es tanta, pero si tengo un niño con Tourette, pues la psicopatología que lo va a acompañar va a ser mayor a mayor severidad de síntomas de tics tenga. ¿Okay? Hay pocos tics en el autismo, pero sí están ahí. Hay pocos tics en el TDAH, pero ahí también están. Pero en el trastorno obsesivo compulsivo, en la ansiedad, en la depresión, pues voy a tener mayor cantidad de tics. Pero también el paciente con Tourette, pues va a tener mayor probabilidad de tener algún trastorno comórbido de este tipo a mayor severidad. ¿Okay? No a todo paciente que tenga tics le voy a dar tratamiento. ¿Okay? Esto es que pongo en rojo, es la parte más importante para decidir un tratamiento. Considerar si el paciente es lo suficientemente sintomático para requerir tratamiento. Dijimos que hasta una cuarta parte de los niños en edad escolar pueden tener tics. ¿Okay? Todos tenemos algún tic. ¿Okay? Nada más voy a dar tratamiento a aquellos que el TIC le cause incapacidad física o incapacidad psicosocial, ¿no? Aquel que recibe bullying porque es constante, que hace los tics. O aquel que es tanto TIC, que tiene tanta anomalía de movimiento que no puede una vida normal, ¿ok? No puede prestar atención en la escuela, constantemente está en el salón haciendo ruidos, el maestro llama la atención, están corrigiéndolo constantemente. ¿Okay? En ese paciente que su vida no es normal por la cantidad de movimientos que tiene o cantidad de sonidos que tiene, es en el que voy a considerar tratamiento. El tratamiento no afecta la historia natural de la enfermedad. ¿Okay? El tratamiento es únicamente sintomático. Esto quiere decir que aquel paciente que yo le dé medicamento, este paciente que va a disminuir los síntomas. Pero si le quito el medicamento, los síntomas pues van a regresar a como estaba antes de decidir tomar el medicamento. ¿Okay? Quise poner esta diapositiva así de tratamiento farmacológico y otros, porque no quiero nombrar todos ellos, ¿ok? Tenemos diferente, bueno, yo principalmente me baso para tratamiento para tics en las guías CADRA, que son las guías canadienses para manejo de TDAH. Bueno, ahí va incluido también el trastorno por tics en esas guías.
Principalmente me gustan los antipsicóticos, sabiendo que tienen efectos secundarios muy importantes, porque el paciente responde rápido. Desde los 1 o 2 días después de iniciar el medicamento, vamos a empezar a tener control de los síntomas. Y me gusta iniciar a dosis pequeñas, irle subiendo paulatinamente hasta que tenga una respuesta adecuada al medicamento, porque es muy común que cuando tomemos un antipsicótico tengamos un efecto secundario del medicamento, ¿no? Principalmente incremento del apetito. Entonces, cuando aquí le digo a los pacientes, le voy a controlar el movimiento, va a disminuir considerablemente la sintomatología de los tics, puedo hacer que desaparezcan por completo, casi desaparezcan, pero le encargo mucho la alimentación, porque el niño, si le subo la dosis, va a subir de peso, ¿no? Y la consulta subsecuente me dicen, doctor, los tics están muy bien, pero tiene un hambre bárbara, ¿no? Todo el día quiere estar comiendo. Digo, ¿y el peso cómo va? No, ha subido de peso. ¿Subió cuánto? 4 o 5 kilos por mes. En un niño de 9 años es más del 10% del peso corporal, ¿ok? Y comúnmente es mes con mes, esta subida de peso. Los agonistas adrenérgicos comúnmente son medicamentos antihipertensivos, funcionan, hay pacientes que les caen muy bien, hay pacientes que funcionan, a veces tardan un poquito en hacer efecto, requiere dosis muy altas de antihipertensivo, bueno, de este tipo de fármacos, y tienden a causar algo de sedación, ¿okay? Incluso también con los antipsicóticos lo veo, ¿no? Dosis muy altas de un antipsicótico va a causar sedación también. Puse aquí toxina botulínica porque ha tocado casos, ¿no? Que el paciente constantemente tiene el tic de la boca, ¿no? De los ojos, ¿no? Que está constantemente parpadea y parpadea y parpadea. Ya le dimos antipsicóticos, ya le dimos agonistas alfa-adrenérgicos, no se le quita, pues no, vamos a bloquear ese músculo para que deje de contraerse. La toxina botulínica, que tiene un uso en estética, en neurología lo utilizamos para disminuir la contracción muscular. Que comúnmente lo utiliza un niño que tiene parálisis cerebral infantil, un músculo que está todo el tiempo contraído, le pongo toxina, se relaja. Es en un músculo que está constantemente contrayéndose, causando el movimiento. Si le pongo toxina, lo voy a relajar. ¿Okay? Si lo pongo en el párpado, pues el párpado va a dejar de funcionar. Si lo pongo en la boca va a dejar de estar moviendo. ¿Okay? Hay ciertos artículos que apoyan psicoterapia, que apoyan el biofeedback. Es un proceso, sugiero, pues vamos a intentarlo también, ¿okay? Que el niño haga consciente el movimiento normal que hace y tratar de alguna forma controlarlo. Pero esto va a tardar, va a ser un periodo largo. ¿Okay? ¿Sugiero agregarlo siempre? Sí, sí sugiero agregarlo. ¿Ok? Creo que eso es todo lo que tenemos por ahora. Soy el doctor Diego Barrera. Les dejo mis datos. Por si hay alguna duda, con gusto me pueden contactar. Los puedo ayudar con algún paciente. Muchas gracias y buenos días.